Amado Señor, en esta mañana venimos delante de tu presencia con el deseo siempre de oír tu voz, Señor. Anhelamos oírla, Señor, y sabemos, Señor, que tu palabra siempre es viva y es eficaz. Es profunda, como espada de doble filo, que penetra hasta lo más íntimo de nuestras vidas. Por eso te rogamos, Señor, en esta mañana, que bendigas la vida de Gusti. Señor, la palabra que ya pusiste en él, que ahora, Señor, también nos ilumine a nosotros, que sea instrumento de bendición y de transformación para nuestras vidas. Anhelamos oír tu voz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenos días para todos. Gracias a nuestro hermano Edgar, dormí 2 horas, así que téngame paciencia. Vamos a ir al libro de Hechos. Vamos a ir al libro de Hechos. Hechos capítulo 3, versículo 6. Y me gustaría hablar sobre el principio del evangelismo según el libro de Hechos, el Génesis de la iglesia. Hay un principio que es cómo habría que evangelizar según el libro de Hechos. Es interesante, ¿no? Que cada vez que nosotros tengamos alguna pregunta sobre la iglesia, qué bueno que podamos ir a Hechos porque es la génesis, digamos, de la iglesia. Así que a mí me interesa ver que podamos ver cómo, valga la redundancia, a través de un ejemplo, ellos empezaron a predicar, ¿no? En esta serie de que Dios hace todas las cosas nuevas, bueno, un evangelismo según el modelo bíblico de la iglesia primitiva. Así que dice así, Hechos 3:6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hace un tiempo leí una historia en un libro que decía, en un seminario habían hecho como un experimento social en donde uno de los profesores, los teólogos, se había disfrazado de mendigo y se había puesto en una plaza que todos los estudiantes tenían que pasar por esa plaza, no había forma que no pasen. Así que él se puso ahí y los estudiantes que iban pasando no lo reconocían, nunca se pararon al lado de ellos, lo salteaban al mendigo, al supuesto mendigo, pero se iban rápido al seminario, unos corrían, ni siquiera sabían que había un mendigo ahí, que había alguien tirado, pero hubo un estudiante que se paró al lado del mendigo y se sentó al lado del mendigo y pudo compartir, le pudo comprar algo para comer y pudo compartirle del Señor. Entonces este estudiante llegó tarde a la clase del seminario y le preguntaron por qué había llegado tarde. Y él se había explicado que había estado con una persona y les estaba predicando de Jesús. Y cuando le preguntaron a los otros si lo habían visto, muchos dijeron que no lo habían visto, que lo habían visto pero lo habían salteado porque llegaban tarde a las clases. Y me pareció muy, muy gráfica la historia de por qué nosotros somos movilizados como iglesia. Yo creo que el enemigo trajo una gran confusión a la iglesia con respecto a la misión, ¿no? No solamente que llamamos misión a lo que no es misión, hablo de manera general, sino que, de hecho, muchas veces tiene que ver con cuestiones periféricas de la iglesia, pero que no son misión en sí. Y hasta se busca torcer el mensaje para decir que lo que es misión y no es misión. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? Si nosotros podemos ver el libro de Hechos, nosotros podemos ver cómo nació la iglesia, ¿no? Y al final del capítulo 2 de Hechos se nos da una descripción positiva de lo que es la iglesia y vemos de alguna manera el cristianismo auténtico, la iglesia simple, ¿verdad? De esa manera se movía la iglesia en el poder de Dios. El libro de Hechos es maravilloso porque uno puede ver la vivencia. Yo hace poco vi una serie, La Casa de David, que cuenta la historia de la asunción de David al trono. Impresionante como Chosen, que tiene vivencia, ¿no? Uno lo empieza a ver, muchas veces se ha hablado de acá sobre esa situación,
Y es interesante porque nosotros corremos el riesgo de que ver que el cristianismo es algo solamente abstracto o intelectual. Sin embargo, más allá de que necesitamos conocer la teoría y tener conocimiento, lo primero que tenemos que entender con respecto a la iglesia cristiana es que la iglesia es vida y vivencia, ¿no? Vida y vivencia más allá del conocimiento, y que es el poder más revolucionario del mundo, que es la iglesia, ¿verdad? Que el mundo haya conocido jamás. Una iglesia muerta, hermanos, por lo cual, en consecuencia, no existe una iglesia muerta. Puede haber una casa que se cerró, un edificio, pero la iglesia nunca muere. La iglesia siempre está viva, porque la iglesia es un movimiento, la iglesia es, como hablaba ayer Vero, es un mover, la iglesia es poder, la iglesia es vigor. Amén. Y todo esto aparece ejemplificado en el relato de Hechos 3. Así que acá nos encontramos con la iglesia en acción, nos encontramos a la iglesia enfrentándose al sistema, nos encontramos la iglesia en situación de calle. No sé si está Early, pero me robo esa frase cada vez que la escuché. La iglesia en situación de calle, perdón. Y acá tenemos los primeros cristianos quienes habían tenido una experiencia tremenda. Ellos habían sido llenos del Espíritu Santo, se regocijaban, alababan a Dios con alegría y sencillez de corazón. Pero de pronto, cuando salen de estar juntos, ahí como nosotros, tan lindo que pasamos los domingos a la mañana, ¿no es cierto?, con el calor del hermano, con el fuego de Dios, en un momento tenemos que enfrentarnos a la calle, como ellos hicieron. Entonces, cuando ellos se enfrentan a la afuera, ahí es donde empieza la misión de la iglesia, ¿no? Porque la iglesia es puesta en este mundo para ayudar a la gente, y nosotros fuimos puestos en Herli para ayudar a los de Herli. Amén. Así que el Señor vino del cielo para ayudar al hombre y a la mujer. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Jesús había dejado a la iglesia en la tierra para que continuara su obra, ¿verdad? Lucas dijo, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y continúa esa empresa, no ya con Jesús físicamente, sin embargo, actuando a través de ellos. Pero vamos a la historia, ¿no? Acá tenemos un hombre que había nacido cojo, ya él tendría unos 40 años según Hechos capítulo 4, jamás había caminado. Y lo llevaban, me imagino, dos amigos ahí a la puerta del templo La Hermosa, y ahí se sentaba pidiendo limosnas, lo que significaba lógicamente que era un mendigo. Y me imagino que él habría puesto su gorra ahí en el piso y la gente pasaba y le daba monedas. Todos estamos familiarizados, ¿verdad?, con una imagen así. Hoy no tanto, pero se suele ver, ¿no? Yo a veces me pregunto, ¿por qué no se pone en la puerta de un banco? Porque, digamos, ahí, por ahí le pueden dar una moneda más. Pero la iglesia, digamos, ¿no?, es como que la gente que entra y sale es como que por ahí ellos entendían que podía llegar a tocar su corazón. Así que sus amigos lo agarraron, lo pusieron a la puerta ahí del templo y lo que ocurrió fue un milagro. Fue la intervención misma de Dios sobre aquel hombre, ¿no? Y cómo nos cuesta a veces a nosotros congeniar el poder de Dios con la acción nuestra. Digamos, amén, Dios, cuando uno se mueve, la Biblia dice que las señales nos van a seguir. Amén. Y cuando nosotros nos movemos, Dios se mueve, Dios hace milagros, Dios es poderoso. Y todos aquellos que hemos podido creer, podemos dar testimonio del poder de Dios. Todos los que estamos acá, la gran mayoría, podemos dar testimonio de eso. Así que todos aquellos que pasaban le daban monedas al mendigo y de alguna manera este mendigo estaba ahí por 40 años, esclavo. Pero cuando vinieron Pedro y Juan, la iglesia al movimiento, el Señor se movió a través de ellos, porque cuando nosotros podemos estar en acción, Dios se mueve, pero cuando tu vida está atada al conformismo, a la mediocridad, Dios no se va a mover. Dios no se va a mover. Dios sigue haciendo milagros en medio nuestro. Pregunto, ¿por qué suceden los milagros? ¿Por qué sucedieron en el Antiguo Testamento? ¿Por qué sucedieron cuando estaba Jesús? ¿Por qué sucedieron en Hechos? ¿Y por qué siguen sucediendo hoy los milagros? Porque según Juan, el Evangelio de Juan dice que los milagros son señales, ¿no? Su propósito tiene que ver con demostraciones del poder de Dios. Pero cuando leemos en los 4 evangelios podemos observar que cuando el Señor hacía milagros pasaban dos cosas: o alababan a Dios o tenían temor. Así que el tema de los milagros a nosotros, más allá de lo espectacular, es que nos tienen que dejar una enseñanza. Tenemos que entresacar la enseñanza que tiene para nosotros. Eso es un tema del milagro, ¿verdad? Yo
luché mucho con eso hace muchos años. Yo iba a una iglesia chiquitita y el pastor era Pastor Mario Pérez, un hombre chiquitito así, pero lleno del poder de Dios. Él no había estudiado en ningún seminario, pero era un hombre de intercesión, un hombre de fe, un hombre bíblico absolutamente. Yo lo admiraba a ese hombre. Y un día yo me acuerdo que cuando recién ahí estaba dando mis pasos, habían pasado unos meses creo ya, a mí me gusta mucho leer, y le había regalado un libro a él, y le dije, pastor, yo le quiero regalar un libro. No voy a decir el autor porque no lo voy a quemar. Entonces el pastor agarró y bueno, gracias, y lo leyó, y el domingo siguiente cuando predicó dije, un hermano acá me regaló un libro, dijo en la iglesia. Yo decía, dame crédito, desgraciado, así que fui yo. Y dice, y cuando leí ese libro, yo dije, en una parte del libro el autor dice que no existen más los milagros. ¿Saben lo que hice? Dice, cuando leí esa parte, agarré y rompí el libro y lo tiré a la basura. Menos mal que no me dio crédito. Porque Dios sigue haciendo milagros, y lo dijo con una autoridad que dije, ¡wow! Que me impactó. Pero los milagros tienen esa finalidad, que es una especie de parábola, ¿no? Tiene una doble función. Es un hecho histórico, pero también es una señal que nos enseña y que nos tiene que dejar una enseñanza. Y es lo que nosotros vamos a ver en el ejemplo de Hechos 3. En primer lugar, lo primero que quiero decir es que el hombre que yacía ahí en la puerta del templo es una representación de la humanidad sin Dios. Muchas veces en la Biblia vemos que se ejemplifica el pecado con la letra, ¿sí o no? Antiguo y Nuevo Testamento, pero en este caso el pecado de la humanidad se ejemplifica en la parálisis de un mendigo. Nosotros no nacemos inocentes, nosotros no nacemos libres de pecado, ¿no? El Salmo 51:5 dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, decía David. Y otra versión que leí ahora que me encanta dice, equivocado estaba antes yo de nacer. Ya estaba equivocado antes de nacer. Pensemos en ese sistema y en cómo se comportan las personas. Pensemos en cómo nos comportamos nosotros, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un niño nace? ¿Sabe que una vez leí que cuando un niño nace la primera palabra que aprende es no? Interesante. O por qué los niños hacen cosas contrarias a lo que nosotros les decimos. O por qué tienen la tendencia a desobedecer. Porque lamentablemente nunca nacen con la pizarra limpia, ¿no? Ellos vienen heredando de nuestros antecesores el tema de nacer en pecado. El tema de nacer en pecado. Y este es el primer gran postulado de la Biblia. El hombre y la mujer fueron creados perfectos, pero se rebelaron y pagaron, de modo que toda su progenie nace en pecado. Lo podemos leer desde el Antiguo Testamento o lo podemos ver dentro de la historia secular, la historia humana. ¿Por qué siguen habiendo guerras, celos, envidia, angustias, contiendas? Tiene parte que ver sobre la historia, ¿verdad? La malicia, el sufrimiento. El efecto que tiene el pecado es el de paralizarnos. Repito, el efecto que tiene el pecado es el de paralizarnos. Los autores de la Biblia lo afirman constantemente, que el pecado te paraliza y trae desesperación a tu vida. El mendigo nos relata que no podía caminar, podía hacer muchas otras cosas, podía hablar, discutir de política, quién ganó el Martín Fierro de Oro, pero no podía hacer ademanes con las manos, pero no podía caminar. Y la representación del mendigo es la representación de la humanidad. Y esto es lo que el Evangelio presupone, que el Hijo de Dios vino del cielo, vino a la tierra, precisamente porque el hombre y la mujer, vos y yo, estamos perdidos en el pecado, paralizados, indefensos, paralizados. La pregunta es, ¿de qué estamos paralizados? Estamos primeramente paralizados con respecto al conocimiento de Dios. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios?, dice Job. Con el correr de los años, la investigación ha avanzado muchísimo. Sin embargo, ninguna de esa investigación va a llegar a que vos puedas tener esa relación con Dios. Pero también estamos paralizados en cuanto a la verdadera vida. ¿Qué es la vida? ¿Qué es el hombre? Vivimos en plenitud, podés estar disfrutando, sintiendo que no te falta nada, porque así fue diseñada la vida cuando Adán y Eva vinieron, creados perfectos en el paraíso. La pregunta es, ¿estamos viviendo con plenitud o estamos subsistiendo? Y lo tercero que encuentro en la parálisis es la completa incapacidad del hombre para vencer al diablo, al pecado, a la maldad. ¿Hay alguien que nunca haya pecado acá? ¿Puedes enfrentarte a la tentación siempre y derrotarla? ¿No haces siempre o casi siempre lo mismo a pesar de que sabes que está mal? ¿No repetís un acto que siempre te conduce a la tristeza? Estas preguntas son suficientes para sacar a luz
la verdad de nuestras parálisis. La verdad de nuestras parálisis. Amigo, nos encontramos en las garras de esta profunda parálisis que nos oprime y nos inmoviliza. No podemos hacer lo que queremos, como lo resume Romanos capítulo 7. Y además de todo esto, nuestra incapacidad para morir y el temor a la muerte, ¿verdad? El temor a la muerte, cuando llegue ese horrible momento. Experimentar, porque para mí el vivir es Cristo. Eso es lo primero con respecto al mendigo, ¿no? La humanidad en situación de parálisis, la humanidad nacida en pecado. Que podemos hacer un montón de cosas, pero no podemos salir de esa parálisis. Lo segundo que observo es que en la representación del mendigo, este mundo es incapaz de ayudarte. Lo único que este sistema puede hacer por vos, amigo o amiga, es darte limosnas, es darte monedas. Lo único que podía recibir este mendigo era monedas y nada más. Y así es como debemos mirar el mensaje del Evangelio. Este sistema tiene mucha actividad en lo educacional, en lo social, pero nunca van a poder llenar tu alma, porque solamente se trata de limosnas. Solamente se trata de limosnas. Nunca llega a la necesidad real y última de la humanidad. Nunca alcanza con nuestro problema fundamental. No nos ayudan en absoluto. Placeres, recetas mágicas para el éxito, adicciones, limosnas. No alcanza para nada. Y haciendo un paralelismo, esas monedas del mendigo, probablemente con esas monedas podría comprarse un pancho y una coca, pero al rato volvería a tener hambre. Limosnas. En una ocasión Pablo está en Atenas, en la cuna de la filosofía, ahí el lugar de la sabiduría, y se encontraba este pequeño hombre ahí muy capaz que podía debatir cara a cara con cualquiera de esos filósofos, pero no lo hizo. ¿Saben por qué? Dice en Hechos 17 o en Corintios que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Un completo fracaso. Todo lo que Grecia podía ofrecer era limosnas. De hecho, en el Nuevo Testamento cuenta la historia que subía el índice de suicidios de los filósofos. Limosnas. Ahora, la Biblia es tan maravillosa que todo lo que estamos diciendo, ya lo había dicho en el Antiguo Testamento en Eclesiastés. Si no leíste de Eclesiastés, te insto a que leas Eclesiastés. En este libro encontramos un hombre, probablemente Salomón, que él dice, un poco cuenta su autobiografía, dice, traté de encontrar respuestas al significado de la vida. Lo intenté de diferentes maneras, a través de la filosofía, a través de la sabiduría. Luego no lo encontré y me fui por los placeres. Luego no lo encontré y entonces hice edificios, palacios, jardines, pero no pude encontrarla. Limosnas. Y una vez más, esta gran presuposición subyace en la base del Evangelio. Al mundo, aún hoy, en su pico, en su momento más, la cumbre del momento más glorioso, igual lo único que tiene para ofrecerte es monedas. Lo único que tiene para ofrecerte es limosnas. Podés leer los mejores libros, hay un montón de libros muy buenos, pero nunca van a llegar al problema fundamental de tu vida. Podés ver las mejores series, las mejores películas, pero el otro día te despertás en la misma situación. Limosnas, monedas. Lo tercero que observo es que este hombre esperaba cosas equivocadas de parte de la iglesia. Pedro y Juan estaban a punto de entrar al templo cuando este hombre les pidió unas limosnas. Leemos, Pedro y Juan fijando en él los ojos le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Y ahí estaba el error. Porque si ellos esperaban recibir algo de la iglesia es que la iglesia estaba dando limosnas. Y entonces la parálisis no solamente se encuentra afuera, muchas veces se puede encontrar adentro. Yo acá voy a detenerme un segundo, ¿no? Porque yo acá lo que noto es que hay tres actores, nunca lo había visto así, pero yo veo que hay tres actores, el mendigo, actor principal, Pedro y Juan, lógicamente, pero hay un tercer actor ahí que está dando vueltas y que no pasa nada, que es la iglesia del Templo de la Hermosa. Porque este mendigo estuvo 40 años entre ellos, y la gente entraba y salía, oraba, y seguía ahí este tipo. Y la iglesia parece que no hizo nada, ¿no? Un tercer actor ahí, como cuando leemos el libro de Samuel, David y Goliat. No es solamente David y Goliat. Ahí hay un estado presente, como Saúl, que nunca hizo nada. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que la iglesia muchas veces da limosnas a la gente. La gente viene a la iglesia por cuestiones equivocadas. Pero la iglesia muchas veces quiere darle cosas equivocadas.
Entonces le da limosnas. La gente solamente quiere venir a escuchar buena música, la iglesia le da buena música. La gente quiere escuchar filosofía, la gente le da filosofía. La iglesia. La gente quiere escuchar teología y entonces toda la brillantina, no sé si sigue existiendo, todo lo majestuoso ahí, ¿no es cierto?, dándole esas cosas. La gente muchas veces viene por experiencias subjetivas, perdón la redundancia, y perdón con lo que voy a decir, pero muchas veces la gente viene acá todos los domingos esperando a que le oren. Y es un poco lo que decía Karl Marx, ¿no? Que la iglesia termina siendo el opio del pueblo, porque lo único que buscan es anestesiarse para vivir como el diablo en la semana. Entonces después ya, como no pasa nada, dicen, no voy más porque, viste, acá falta algo. No, es que tu vida está esclava del pecado. Es que te están dando limosnas. Pero Dios, Jesús, vino a darte una cura fundamental, una cura radical en tu vida. Entonces, la iglesia no está para dar limosnas. La iglesia está para darte vida. La iglesia es experta en el alma. La iglesia, no hay otra institución en la tierra como la iglesia. La iglesia viene a curarte el alma. La misión de la iglesia es: lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. La iglesia no está acá para tocar lindos temas, ni temas teológicos. La iglesia está para tratar con tu tema fundamental. La iglesia no está acá para darte limosna, la iglesia está acá para curarte. Su llamado, su comisión, es tratar con las almas de los hombres y las mujeres, con lo que produce su parálisis. El problema del hombre no está en la mente tanto, ni en el corazón, ni en ningún otro sitio, sino en el alma, en la esencia, en el centro de su vida. El problema del hombre es su maldad, no es la falta de conocimiento. Hoy hay mucho conocimiento. Se sabe que la guerra es atroz y sigue habiendo guerra. Se sabe que está mal tomar, va a ser en demasía, y la gente sigue haciéndolo. Porque el problema no es el conocimiento, el problema radica en el alma, en que el hombre no conoce a Dios, no sabe cómo vivir, no sabe cómo morir. Y ese problema fundamental conduce a la desgracia, a la infelicidad, al fracaso, a la frustración. Ese es el problema. ¿De qué te ayuda a conocer tanto si no te ayuda a vivir? ¿Qué sentido tiene que te oren todos los domingos y te caigas y seguís esclavo del pecado? El problema del mundo es el problema del alma del hombre y la mujer caído, la imagen desfigurada casi hasta ser imposible de reconocerla. La iglesia está acá para decirte que lo que necesitas más que ninguna otra cosa es que tu alma sea redimida. Estar bien con Dios, cómo ponerte de pie, cómo poder sanar esta parálisis. La iglesia no te da limosnas, la iglesia te da la cura definitiva. ¿Cómo hace esto la iglesia? Y oro para que podamos grabarnos esto en nuestra mente. Pero dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Entonces, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Este es el mensaje. Jesús de Nazaret. Ese es nuestro mensaje. No es sacado de filósofos ni de sabiduría humana. Jesús de Nazaret. Jesús, aquel que nació en Belén, aquel que fue carpintero, pero que era el libertador prometido. De Nazaret. Natanael dijo, de Nazaret podrá salir algo bueno. Despreciaban al Salvador. No puede ser que el carpintero sea el Salvador. Lo despreciaron. Pedro los confrontó con Nazaret. El desprecio del Señor. El despreciado era el Señor de la gloria. El que resucitó de los muertos. El único. El que todo está en Él. Que lejos de Él nada somos, pero que cerca de Él somos grandiosos como iglesia. En el nombre de Jesús de Nazaret, Él es Dios. El Hijo, el Eterno, Él vino, murió, resucitó de los muertos. ¿Para qué? Para traerte redención, para sacarte de la parálisis del alma, para liberarte, para traerte vida y vida en abundancia. Cualquiera sea tu necesidad, dice el Señor, yo soy capaz, yo estoy dispuesto a salvarte. Como Pedro, yo no puedo, como Charlie, Vero, ni ninguno de los facilitadores, nadie va a poder salvarte. Pero Jesús puede sacarte la parálisis del alma. Pero también, iglesia, quiero decirte esto. Nosotros muchas veces somos los que pedimos limosna. El sistema nos chipió de una manera que cuando nosotros vamos a orar, pedimos limosna. Yo quiero que escuchen esta oración y escuchen otra oración, ¿no? Escuchen a Noé. Señor, dame lluvia, que se inunde todo. Bueno, estoy parafraseando. Señor, que el sol se detenga. Señor, resucita a los muertos. Señor, abrí el mar rojo. Compará esta oración que voy a decir ahora. Señor, bendecime esta mañana
y que cuando salga a la calle pueda encontrar asiento en el colectivo. ¿Qué es eso? Es insultante para Dios orar de esa manera. Porque Dios espera que... Esas son oraciones de limosna. Cuando nosotros tenemos un Dios de lo imposible. Por eso cuando vos ores por tu ministerio, no digas, bueno, Señor, dame fuerzas para que el domingo pueda sentarme y encontrar un lugar en la iglesia. No, Señor, dame Herli que la quiero pastorear. Quiero abrir 10, 20 grupos de vida. Señor, usame en las provincias. Llévame a lugares donde nadie me llevó. Guau, yo creo que Dios ahí le sacás una sonrisa a Dios, ¿no? Porque son oraciones para nosotros imposibles, pero que Dios se mueve en lo imposible. Entonces yo creo que no le pidas limosnas al Dios de los tesoros. No le pidas limosnas al Dios de los tesoros. Este pobre hombre, aun cuando Pedro y Juan le habían hablado, los miraba esperando recibir algo, porque la iglesia le estaba dando algo, limosna, pero él esperaba recibir algo más. Y lo que recibió fue la cura de su parálisis. Este hombre había perdido la esperanza, como todos pierden la esperanza. Lo habían puesto en el templo de la Hermosa, no podía hacer nada. ¿Quiénes eran estos dos personas que venían? No eran gran cosa, eran hombres comunes y corrientes aparentemente, pero era la iglesia el movimiento. Hay una confrontación de paradigmas de iglesia. ¿Qué paradigmas queremos? La Hermosa, ¿saben que ustedes estudian la Hermosa? Era un templo impresionante que estaba con placas de oro y plata que cuando salía el sol brillaba en la mejor ubicación. Era majestuoso lo que había hecho Nerón, pero una iglesia nominal. Ahora esa misma iglesia se confronta con una iglesia en acción, una iglesia en movimiento con Pedro y Juan, ahí hablando con el mendigo. ¿Qué clase de iglesia queremos ser? No estoy diciendo, escúchenme, que yo no quiero un templo así. Yo quiero un templo maravilloso, con el mejor sonido. Quiero todo eso. Lo que estoy diciendo es que no tenemos que perder la esencia de ser iglesia. ¿Qué sentido tiene todo esto para nosotros? Y te lo resumo, lo que obtenemos en Cristo no es un alivio temporal, es una cura definitiva. ¿Una cura de qué? Una cura del pecado. ¿Cómo puedo presentarme ante Dios? No puedo, salvo que reconozca mi necesidad. Y el Señor dice que Él se va a olvidar de lo que hice hace un rato, ayer, antes de ayer. Él se va a olvidar de tu pecado. Dios te asegura que nunca más va a mirar tu pecado. Lo castigó por medio de Jesús. Lo desterró lejos una vez y para siempre. Eso es lo que te ofrece Jesús. Sin embargo, Él no se detiene en el perdón solamente cuando nosotros venimos en busca de perdón, sino que Él te da vida, vida en abundancia, una vida real, verdadera. El Evangelio te ofrece regeneración, un nuevo inicio. Un nuevo inicio. Es un Evangelio que dice que el Espíritu va a venir a morar en vos y te va a dar poder, fuerza, dominio. Mientras Pedro tomaba la mano de este hombre y lo levantaba, Cristo lo estaba levantando. Cristo te levanta. Cristo es el que nos levanta. Y sigue, en el momento que se le afirmaron los pies y los tobillos, se puso de en pie, entró con ellos al templo, andando, saltando, alabando a Dios. Eso es lo que hace el cristianismo, no es una dura tarea. Es Dios actuando en tu vida. Por eso me encanta cuando dice, al momento se le afirmaron los pies. Muchas veces nosotros escuchamos a personas que dicen, voy a ir de a poco, voy a esperar, voy a ir de a poco. Pero muchas veces somos nosotros, bueno, vamos de a poco. No, al momento. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Jesús tiene que entrar a tu casa, sanar tu vida. Hoy es el día que si nunca te bautizaste, te tenés que bautizar la semana que viene. ¿Qué estás esperando? Porque es el momento, ahora, en donde Dios está salvando y quiere salvar tu vida, salvar tu matrimonio. Ahora. Yo siempre cuento, o creo que una vez conté esta historia, yo conocí un muchacho, Carlito, que estaba para morirse, internado en el hospital, y fueron unos chicos que venían a un grupo de vida mía que tenía hace mucho tiempo, y este chico se iba a morir, y en un momento, cuando yo le hice la oración, se le quedó una lágrima, no podía hablar, ya el chico estaba muy mal, y a la tarde fueron otros chicos del grupo, y cuando vinieron me decían, Gustavo, lo bautizamos a Carlito. Y yo dije, no, me estás cargando, ¿cómo lo va? Tenemos que hacer una reunión acá, hay que hacer una reunión. Es al momento, es ahora, en esa oportunidad, esa es la iglesia simple. A la tarde falleció Carlitos, se fue con el Señor. Pero digo, es ahora, ¿qué estás esperando? ¿Qué quieres esperar? No, es el proceso. ¿Qué proceso? Es ahora, al momento. Solo hay una cosa que tenés que hacer. El Señor solo te pide una cosa. Y es cuando le dice, míranos, míranos.
¿no? El mendigo en su cinismo tal vez ya no miraba a nadie. A mí me paso a veces por una iglesia que están así, ni te miran, ¿verdad? No te miran los mendigos. Y ellos van ellos dos y le dijeron, lo único, míranos, concéntrate en lo que te estoy diciendo. Nosotros no somos hombres comunes y corrientes, nosotros somos siervos de Dios Altísimo. Nosotros estamos ungidos por Dios. Míranos, concéntrate, míranos, porque hoy es el momento de salvación. Y yo te estoy diciendo lo mismo a vos. Si yo te estoy compartiendo esto y vos decís, te estás quejando por dentro, o si yo te estoy diciendo esto y vos decís, tiene muchos errores este chico que está predicando, o si estás diciendo, bueno, yo me tengo que ir porque tengo un compromiso, quiero decirte que estás paralizado, que estás paralizada. Es momento de concentrarte, de abandonarte a Dios, porque hoy es el día de salvación para tu vida. Pero también te quiero hablar a vos, hermano, que estás en este lugar hace un tiempo ya y lo único que estás recibiendo sos limosnas. Necesitas chipear tu cabeza. Dios no es un Dios de limosnas, Dios es un Dios de tesoros. Él quiere bendecir tu vida, realmente Él quiere darte plenitud de vida. Así que si vos estás en este tiempo recibiendo limosnas, yo quiero invitarte a que te chipees y empieces a recibir los favores grandiosos de Dios. Te estás perdiendo cosas impresionantes por esperar recibir limosnas. Pero también te quiero hablar a vos, que por ahí dijiste, esto no es para mí, el liderazgo no es para mí, estas cosas de estar sirviendo no es para mí, no seas como los del Templo de la Hermosa. Me encanta ver esa imagen que estos tres van saltando, alabando a Dios al templo. No te quedes en la puerta del templo, vení, sumate al movimiento, vení al río de Dios, disfrutá con el pueblo de Dios, porque Dios también te quiere usar. Amén. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias en esta mañana, Señor, por la posibilidad. Yo quiero orar por aquellos que nunca te conocieron, que están hoy por primera vez, por ahí nunca han escuchado tu palabra, Señor, y pedirte y decirle también a ellos que vos sos un Dios que sana parálisis del alma, esas parálisis que no nos dejan caminar. No sé cuál es tu situación, pero quiero decirte que la iglesia es experta en el alma. Quiero decirte que Dios es el que quiere sanarte, que Dios es el que quiere curarte. No esperes decir, y bueno, voy a ir viendo. No, es hoy, al momento. Es hoy. Lo único que tenés que hacer es concentrarte en esta mañana. Despojarte de todos tus pensamientos, qué vas a hacer después. No, ahora concéntrate en el Evangelio, concéntrate en el día de salvación. Abandonate a Dios ahora en el nombre de Jesús. Decirle, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, saca esta parálisis de mi alma, dame plenitud de vida. Ahora yo te doy este momento para que vos hagas esa oración en tu interior con vos. Diga, Señor, sacame esta parálisis. Señor, sacame esto, Señor, que no me deja avanzar, que me hace andar en la mendicidad del amor, en la mendicidad del cariño, en la mendicidad de la frustración, en la mendicidad del éxito, lo que fuera. Sácame esto, Señor. Y te quiero recibir en mi corazón. Si vos hiciste esta oración, a mí me gustaría que después puedas verme a mí, a Charlie, a los pastores o a mí y poder orar por tu vida. Pero también quiero hablarte a vos, iglesia, que por ahí este sistema hizo que vos vivas de limosnas y que siempre estés en la misma situación y pasan los años y siempre estás en la misma situación. Quiero decirte en el nombre de Jesús que cambies tu manera de pensar con respecto a Dios, que ores a ese Dios maravilloso, a ese Dios de lo imposible, pidiéndole cosas imposibles, saliendo de tu zona de confort y no buscar siempre la limosna. Yo ahora oro para que tu mente sea renovada en el nombre de Jesús y sueñes a lo grande ahí ahora. Soñá lo grande para vos, tu familia, tus hijos, tu ministerio ahora, soñá lo grande. No pensés, bueno, yo estoy acá, estoy feliz, vengo los domingos. No, soñá lo grande, soñalo. Este trabajo que haces es maravilloso, es precioso, pero quiero invitarte a que sueñes a lo grande, a lo que Dios quiere llevarte en el nombre de Jesús. Pero también quiero orar por vos, que por ahí sos como el del Templo de la Hermosa, saltás al mendigo, venís, vas a la iglesia, te vas a tu casa, vas al grupo, te vas a tu casa. Quiero decirte que seas parte del movimiento, que entres al templo, que no te quedes a las puertas, que entres como estos tres saltando, alabando a Dios, porque quiero decirte que Dios te eligió para este tiempo, para este momento. Dios te eligió, no yo ni Charlie, Dios te eligió para este momento.
para que vos puedas ser un factor de cambio en Herli, en tu familia y hasta lo último de la tierra. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, te bendigo, Señor, y te pido que hables a nuestro corazón de manera extraordinaria. En el nombre de Jesús, amén.